Carnes Fuensalida Recasur. Ellos no van a arriesgar su vida en medio del fuego. Todos estos árboles no van a desaparecer. Y estos animales no escaparán desesperados. Esta familia no tendrá que pasar semanas en un albergue. Nadie vendrá a entrevistarlos. Gracias a Pablo, que acaba de apagar su colilla y tirarla a la basura como corresponde. Prevenir un incendio forestal es más fácil que combatirlo. El 99,9% de los incendios son producidos por acción humana. Si ves alguna conducta sospechosa o estás frente a una emergencia, denúnciala. CONAF. Chile mejor. Gobierno de Chile. Tenemos que haber muchos Paulos para imitar justamente en ese momento esa colilla que se deja ahí. Puede significar lo que el 99,9% los incendios forestales son producto de nosotros, de los humanos. Y por lo tanto, y a pesar de que se dan avisos, llamados a la conciencia, la situación a veces es dramática. La vivimos en enero, a comienzo de este año, en nuestra región y muy cerca, en nuestra ciudad. Siempre hay incendios forestales, pero no tan cerca de la ciudad. Vamos a compartir hoy día en este programa justamente sobre este tema, más aún que ayer ya nos empezaba a preocupar don Felipe, me imagino, con las altas temperaturas. Gusto saludarlo. Don Felipe Hola. Valencia, jefe de todo lo que tiene que ver con los incendios forestales y las brigadas. Gusto tenerlo por acá. Muchas gracias, Rocco. Sí, bueno, nosotros hemos tenido ya algunos incendios en la región, aunque no se crea. Y justamente porque usted decía que los incendios se notan cuando están cerca de las ciudades, pero prácticamente nosotros tenemos incendios durante todo el periodo, en estos periodos, digamos, que son más secos, mayores temperaturas, y sobre todo cuando existe la mayor confianza de la gente, cuando está ejecutando quemas, y vienen estos vientos también que son grandes, o sea, vientos que de repente los pillan en desprovisto y justamente ocurren los incendios. Justamente tuvimos un incendio ahora en Cochrane, cercano a la balsa de Cochrane, hace unos días atrás, y otro incendio también que tuvimos también en la comuna de Cochrane hace alrededor de unas 3 semanas atrás. Entonces ya estamos viendo que de repente puede ser un verano que puede ser un poco más complicado, por lo menos que la temporada anterior. Sabemos que nuestra región fue producto de un gran incendio que arrasó con los bosques. ¿Eso cuántos años más o menos fue? Sí, bueno, eso es más o menos entre los años 35, 40, donde justamente lo que se pretendía era hacer campos. O sea, 70 y tanto, casi 78 años atrás. Sí. Se pretendía hacer campo. ¿Es efectivo, Felipe, ustedes han estudiado mucho más que nosotros, que a la gente le entregaban tierra siempre que estuviesen limpias, y lo que significaba prácticamente colonizar con fósforo? Justamente, de eso se trataba. El hacer campo era justamente eliminar la vegetación. Había un incentivo también para quedarse con estos terrenos, pero al tener, digamos, estos campos limpios, para poder trabajar, digamos, sobre todo con ganadería en estos casos. Porque, bueno, nosotros, considerando la latitud de la región, digamos, la agricultura, y sobre todo en esos años, no era considerada, sino que era justamente más... Hoy con el cambio climático podría ser. Con la ganadería, ahora sí, con el cambio climático ya se puede esperar ya más agricultura. Es más, nosotros estamos viendo que de repente todos los campos ya están cambiando, sobre todo en los alrededores de Coyhaique, con empastadas y también con ciertos cultivos. Entonces ya vemos también de repente algunos cambios, pero esto otro se da por el tema del cambio climático. Claro, hoy día podemos decir, arriesgarnos a poner papas, por ejemplo, en cantidades bastante grandes, y hasta sacarlas al comercio
sin mayor problema porque no vienen grandes heladas, pero por ahí por los años 40 las condiciones climáticas nuestras eran fuertes. ¿Ese incendio dura cuánto? Porque es bueno, la gente de repente nos pregunta la historia. Hoy día prácticamente se ve poco, ya Sí. son pocos Bueno, campos es que se ven sí, con... esos incendios en realidad, porque fueron varios incendios, o sea, de repente no se puede esperar que sea un solo incendio, porque también está limitado a las condiciones climáticas, o sea, a las condiciones de tiempo atmosférico. Entonces, si venían nevadas, podía llegar hasta ahí nomás, digamos, el progreso del incendio, pero luego se seguía también con otro incendio, o sea, digamos, quemando el bosque y teniendo terrenos limpios, pero se estaba pasando la mano, porque en realidad habían algunos sectores nomás que podían servir, en este caso para la ganadería, y otros sectores que eran perjudiciales porque solamente lo que venía era una erosión del terreno. Se le escapó al campesino, digamos, por las pendientes al poblador, que habían. ¿se le escapó de las manos eso? Por supuesto que se le escapó de las manos porque dejaban que el fuego hiciera la tarea nomás. Entonces no había un control, digamos, con ese fuego. Era hacer el incendio y que el incendio se propagara hasta donde podía propagarse nomás. O sea, no había ninguna posibilidad de... No había ningún control. No habían brigadas tampoco, ni aviones, ninguna de esas cosas. Además que era incentivado, así que por lo tanto no había ningún control. ¿Y cuánto duró aproximadamente eso? Bueno, eso de los incentivos fueron alrededor de acuerdo al conocimiento que teníamos, alrededor de unos 10 años. Correcto, y de ahí para adelante empieza a generarse alguna ley, porque hoy día tenemos reservas, por ejemplo la reserva Coyhaique, ¿esa no fue afectada por los incendios? También fue afectada por los incendios. Si nosotros vemos en la reserva Coyhaique, ahora que existen varias plantaciones ahí, y sobre todo en este caso de pino, vemos gran cantidad de bosque nativo en la reserva Coyhaique, pero muchas plantaciones también en la reserva. Y estas plantaciones fueron puestas ahí por la erosión que podía provocar, digamos, todas las condiciones de precipitación, las pérdidas de suelo. Entonces, la única posibilidad de recuperar, en este caso, estos suelos desprovistos totalmente de vegetación, era, en este caso, plantar con pino, porque las especies nativas también no prosperaban. Las especies nativas acá son especies semitolerantes. ¿Eso qué significa? Que tienen que tener una cierta protección para poder prosperar, o sea, como semisombra, ¿eh? No puede estar totalmente desprovisto de vegetación, no puede llegarle totalmente la luz del sol, sino que tienen que tener una cierta protección, el viento, el sol, los animales mismos. Entonces por eso se comienza con el pino y después puede haber una progresión que den una cierta cobertura a estos pinos y después ya se puede empezar a hacer un manejo con estos pinos, empezar a ralear y empezar a meter ahí plantas nativas, que eso es lo que se está haciendo, por ejemplo, ahora. Y esto aumenta, pero tremendamente, la recuperación, digamos, del bosque. Y este incendio abarca porque en nuestra región es más de 800 kilómetros, abarca desde dónde hacia dónde. Abarca toda la región. Toda la región, o sea, podemos hablar de Cochrane, también podemos hablar de la Junta, sí. la Goverde. Nosotros en toda la región en realidad nos encontramos con estas maderas muertas, o sea, donde exista maderas muertas es porque existió algún incendio. ¿Qué diferencias pueden haber, por ejemplo, en una parte de la región o otra parte de la región? Las diferencias son que existen diferentes tipos forestales, o sea, que están compuestos por diferentes especies. Y por climas también, ¿no es cierto? Sí, por caso Leche Chico. Justamente eso lo da el clima, que existan diferentes especies. Nosotros tenemos especies diferentes, por ejemplo, en el litoral, sí, que ahí tenemos el bosque siempre verde, y después va cambiando hacia el continente, digamos como en sentido longitudinal de la región, y tenemos ahí el tipo forestal lenga, que está
Ahí lo compone el subtipo coihue, el ñirre, la lenga y las combinaciones entre estos, que ya es un poquito La luma más se va seco. más hacia el litoral. Sí, la luma es parte del tipo forestal siempre verde. Entonces ahí vemos que la regeneración mucho más rápida se da en ese tipo de bosque. Y justamente porque existe más lluvia y existen condiciones también que ayudan mucho más a la regeneración, digamos, de todas las plantas. Y la presencia del ciprés va más allá. Sí, la presencia del ciprés, sí, justamente La huayteca. está más relacionado, el ciprés de la huayteca está más relacionado hacia el sur, en zonas de turberas, digamos... También para el lago atravesado, para allá. Sí, existen ciertos sectores, pero la mayor cantidad, digamos, está más hacia el sur. Hacia el sur. Sí. Después de esta, las condiciones van cambiando y van cambiando después ya tenemos una transición hacia la estepa patagónica, donde ya encontramos prácticamente nada de bosque, todo es más reducido, vegetaciones que son matorrales, pastizales, como el coirón, y ahí entonces nos encontramos con una situación mucho más seca. Y esto también diferencian en cuanto a los incendios. O sea, los incendios que pueden producirse en los terrenos que son de tipo forestal siempre verde, hay mucho mayor recuperación, por lo tanto, en poco tiempo ya pueden no notarse los estragos que tenían, que hicieron los incendios. Pero si nosotros nos vamos hacia el este, ya se nota mucho más y le cuesta mucho más también a la naturaleza llegar a como estaba originalmente. Y el último incendio que se produjo de Ibáñez al frente, que es la península Levicán, ¿eso ya está totalmente recuperándose? Sí, sí, la recuperación, sobre todo cuando son pastizales. Pues hay mucho coirón ahí. En este caso, sí, mucho coirón. Pastizales, bueno, en este caso algunos matorrales también, son incendios que son mucho más rápidos. Entonces, la capacidad calórica, o sea, en este caso el daño que produce el incendio, no es tanto. ¿Le favorece la ceniza? También favorece la ceniza. En un principio existen nutrientes que proporcionan la ceniza, pero los nutrientes también se volatilizan muy rápido, entonces en un principio. En un principio también que pueden servir como nutrientes. Ahora el caso del volcán Jackson, por ejemplo, ¿afectó mucho ese sector del Jofré, un poquito más allá de Cerro Castillo? ¿Afectó mucho el volcán Jackson a la parte forestal? Yo diría que son ciclos que más que afectar también pueden proporcionar también muchas cosas, porque floreció mucho ahí. Sí, proporcionan Cayeron un sustrato, otro sustrato de terreno, por lo tanto ya empiezan a ser el suelos mucho más profundos, y también justamente donde existió la mayor cantidad de caída, digamos, en material del volcán, prosperaron muy bien las germinaciones, en este caso, del bosque. Y de todo tipo de especies, por lo tanto, yo diría que es prácticamente más aporte que daño lo que produjo en sentido natural. Por supuesto que existe daño también hacia las personas por las pérdidas de infraestructura, por las pérdidas en este caso de animales u otras cosas, pero naturalmente son ciclos que de repente pueden ser mucho más ventajosos que otra cosa, pensando solamente en la naturaleza y en la recuperación. Nos alegramos que usted, que nos está viendo y nos está escuchando por la radio, sea parte de esta conversación que partió sin ningún libreto, porque nosotros queremos reinterpretar también lo que la gente quiere saber. Esto de los incendios es como que de repente se transforman casi en un mito, y usted nos ha dejado bastante claro en este momento. Hay dos temas, antes de entrar a lo que es la prevención misma de estos días, hay dos temas que quisiera consultarle. La feria forestal hecha con Infor, con el apoyo de todos ustedes, ¿qué le pareció como idea? A mí me pareció buenísima. Justamente me hubiera gustado en realidad que también hubiera llegado más gente. Pero el día no acompañó mucho, al otro día sí que era espectacular. Que hubiera sido de repente quizás más promovida. 1000 personas.
Sí, para que la gente la hubiera conocido más. Y la hubiera traído en realidad. Entonces, Pero es la primera. es la primera, sí. Ojalá que se repita justamente para tener más público a futuro. Entonces, para que la gente se sienta atraída, como decía, con todas estas, para conocer en realidad las bondades que existen de la madera, los productos también que salen del bosque. Bueno, diferentes proyectos también que se ejecutan en base también al manejo, en este caso, de los bosques, y más que nada para que no se transforme, digamos, en este caso, las plantaciones como un enemigo, como de repente lo están planteando, sino que como un bosque que proporciona, en este caso, insumos que son importantísimos para todos nosotros. Y está también el silvopastoreo, que es una de las técnicas que a veces era un poco desconocida. Sí, por supuesto. Bueno, ese es un tipo de manejo también Sí. con respecto, que nos sirve también mucho para, en este caso, para la prevención de los incendios forestales. Sí, Y claro. también aprovechamos de justamente tener a los animales también que convivan en el bosque. Luego vuelvo a la feria para hacerle la consulta con respecto al equipamiento que ustedes están presentando ahí como prevención de incendios, y me voy al litoral, donde usted tiene que estar al tanto de que se inaugura un parque que es La Poza en el litoral. Eso también es un gran avance para CONAF Sí, por supuesto. O sea, y para la comunidad, me imagino. sí, esto de atraer a la gente y que cada vez se sienta más integrada con la naturaleza y que sean parte justamente en este caso de la naturaleza y de sus parques, o sea, que ellos sean los mismos que los cuiden. Eso es lo que se pretende también. Voy a hacer de repente una comparación con el tema de la prevención de los incendios forestales, que muchos pueden pensar que no, que es tarea solamente de alguno, que es tarea de CONAF, pero es justamente la gente se tiene que apropiar de estas cosas. Entonces se tiene que apropiar también del tema de la prevención, en este caso de los incendios forestales, porque el daño se produce a la misma gente, se nos produce a nosotros mismos, se nos produce como región, y sobre todo esta región que es una región netamente turística. O sea que si nosotros vemos a futuro, o sea, todos tenemos que defender a la región. Bueno, y justamente estos parques allegan justamente a la gente con respecto a la naturaleza, y ellos son los encargados de justamente cuidar estos espacios. Avistamiento de aves, senderos para caminar. La comunidad yo creo que le hace muy bien, a comunidades como las que, eso en Puerto Aguirre ¿fue eso? Sí, Sí, pues la isla Huicha. Oiga, y bueno, y con respecto a lo que pasó en enero, ¿se supo al final el origen del incendio acá en Coyhaique? Hay el incendio divisadero. Sí, Divisadero. Sí, bueno, en realidad esa es parte de la investigación. Todavía está que- Carabineros, estaba en eso, Sí, ¿no? la parte de investigación que en ese sentido la lleva a Carabineros. O sea, Fiscalía en realidad puede pedirle a cualquiera de las policías que ejecute la investigación. En este caso fue a Carabineros, y no hemos tenido mayores detalles con respecto a los resultados. Pero en se este está caso, trabajando en el sector. de la investigación. Se trabajó en el sector. Estaba militares la otra vez ahí. Usted dice Sí, se ha trabajado se en tratar de... En tratar de recuperar, de recuperar. hacer senderos, caminos. Sí, sí. Se está trabajando, en este momento se está trabajando y se ha trabajado más en obras de recuperación, como por ejemplo en palizadas, para que de repente no existan escurrimientos de tierra, y se ha localizado en ciertos sectores que son con mucha más pendiente, que de repente podrían haber escurrimientos tanto de piedras, de rocas. Porque aquí hay una masa fuerte de raíces que en cualquier momento se podría desprender. Sí, y el tema es justamente, o sea, el trabajo es tratar de ir sacando también parte del material ese que se quemó, que sea paulatino, porque también es gran cantidad de ¿Y ese sector a material. quién pertenece?
Ese, ¿Es privado? Pertenece Es privado. a dos privados. No es algo fiscal. No, no. Y ustedes Por pueden eso- intervenir ahí. Sí, pero justamente con el permiso de los privados. ¿Cuáles entonces las precauciones que tenemos que tener hoy? Tenemos dos spots que nos anuncian, uno que gracias a Pablo esa colilla se tapó y se apagó como corresponde. Gracias a una dama, la fogata la apagó y quedó prácticamente tranquila para retornar después de un camping. ¿Cuáles son las recomendaciones así, quizás un poco bajaderas, que tenemos que estar siempre, y prácticamente contarle al oído a cada uno de nuestra gente para no tener que vivir lo que son los incendios forestales y lo que significa al interior del bosque? Sí. Bueno, es que acá nosotros tenemos existen diferentes personas, digamos. Hay algunos que trabajan directamente con el fuego, que son los propietarios de predios o los trabajadores de predios rurales, Esas son las quemas controladas. que justamente ejecutan las quemas. ¿Ah? Por lo menos ahí tenemos Fecha. a mucha gente que en realidad, como está trabajando en eso, tiene que hacerlo de buena manera, respetando, digamos, las especificaciones técnicas para ejecutar una quema controlada. En este caso, para dar alguna de estas condiciones, no ejecutar nunca una quema con mucho viento. Por lo menos estar... Si hay viento, terminar con la quema. O no por hacerla. supuesto, o no hacerla. Prácticamente toda la gente del campo en realidad sabe cuándo va a haber viento y cuándo no va a haber viento. ¿Ah? O sabe cuándo son las horas de menor viento o las horas de mayor viento. Pero nos falta el porfiado, pues. Nos falta el porfiado, sí. Hay otro, o nos falta el que es muy confiado también. A mí no me va a pasar. Sí, no me ha pasado nunca. Nunca. A otro le puede pasar, para mí no. Sí. Hay otras otras condiciones con respecto a la disposición que tienen que tener como para ejecutar una quema, que es contra el viento. O sea, si tiene mucha ruma, no ejecutarla a favor del viento, porque si no puede haber un descontrol, pueden haber pavesas que pueden encender todas las otras rumas y no va a tener un alcance de control para controlar, digamos, eso, y se va a transformar en un incendio. Por lo tanto, tiene que hacerlo en sentido contrario. En sentido contrario también a la pendiente. ¿Eh? Si tenemos una pendiente y empezamos desde la parte baja de la pendiente, es muy posible que de repente con un viento se transforme en un incendio. Eso por una parte. Por otra parte tenemos a la otra gente que sale de paseo, que hace un asado. Que vamos a hacer unas carnecitas. Sí, justamente. O que se van al lado del río, de repente hacen fogata. Y justamente eso es lo que no queremos. O sea, estamos tratando de transformar esas conductas, que también son conductas que han estado por años. Parte de la cultura. De repente cuesta, pero debemos transformarlas también, porque ya estamos en condiciones totalmente diferentes, condiciones climáticas, digamos, condiciones diferentes a las que nosotros teníamos, no sé, unos 30 a 40 años atrás, donde existía menores temperaturas, donde había humedad relativa mucho más alta, y ahora no, eso ha cambiado. Ya se ha venido de repente el clima que tenía, o el tiempo atmosférico que existía, no sé, pues en la 9ª, en la 10ª región, ya lo estamos viviendo acá. Entonces tenemos vegetación que está disponible, en este caso, al tirar solamente un cigarro, o al caer una pavesa. O un vidrio. O vidrio, yo no diría. ¿No dicen que con el sol pega un aumento? No, eso no. Más historia, ¿no? Sí, yo diría yo pensé que como una lupa, así como... Sí, es que eso hay que tener un cierto ángulo, hay que estar un cierto rato, una cierta distancia, no tiene que existir prácticamente viento, porque si no va a mover el combustible. O sea, se tienen que dar como muchas condiciones como para que el vidrio pase. Sí. No, si todo se da por acción del hombre, no va directamente.
Y en este caso, bueno, las recomendaciones son también que si van a salir a hacer un asado, que sea todo muy controlado, con un pancho, ojalá, prácticamente en todas partes hay quincho, recintos cerrados, y que no se ejecute, digamos, en terreno... Ese en círculo de terreno, piedra digamos, que se hace de repente. en terreno abierto, porque eso es muy peligroso. Además que, bueno, todos sabemos que los asados y las carnecitas también son acompañadas en este caso, del copete. de un vinito, de cerveza. Entonces ahí de repente ya no existe el control como Se pierde el control. se pierde el control, como debería existir. Y a veces por culpa del control también, pero me refiero al pisco. Sí. Ahora no ha salido tanto. No ha salido ese tanto. control. Ahora hay otros productos. Sí. Y por otra parte, bueno, ahí ya estamos dando como dos tipos de situaciones. personas, de situaciones diferentes. Y los turistas, por otra parte, también existe cierto descontrol en algunas situaciones, que lo vimos, por ejemplo, en Torre del Paine, ahí cuando son extremadamente cuidadosos, porque ahí se vio que, por ejemplo, este turista quiso quemar el papel confort que había ocupado. Entonces, en realidad no sé si sería papel confort, pero papel higiénico que había ocupado. Sí, pero confort es una marca. Sí. Entonces, y se le voló y produjo el incendio. Entonces, de repente, quizás medidas así como tan son demasiado simples. Tan al extremo, sí, y justamente simple, también pueden producir esto. O también que se le caiga una cocinilla. Entonces, existen muchos cuidados en realidad que en realidad hay que Y naturalmente tenemos que pensar toda la vida que hay dentro de un bosque. Por supuesto. Justamente, no solamente el ser humano, sino que también la vegetación misma, y hoy día también los productos forestales no madereros, que también significan ingreso para muchas familias. Hoy día el bosque está siendo muy conocido, de hecho esta feria ayudó bastante a quienes la visitaron, y estos programas que continuarán, por supuesto, la próxima semana, donde tenemos que seguir trabajando, porque hay mucho tema con respecto, me imagino, a las brigadas que ustedes tienen y el helicóptero que ustedes prometieron también. Sí. Todavía no llega. No, todavía no llega. llega. Bueno, el helicóptero que nosotros deberíamos tener acá en la región debería estar desde el 1 de enero. Deberíamos tenerlo, digamos, dentro de los 2 meses que son como más complicados, con mayores temperaturas, sería enero y febrero. Ese helicóptero también estaría también con una brigada helitransportada, que serían 5 brigadistas en este caso, equipados también con herramientas. Entonces sería como para dar un primer ataque, digamos, a cualquier foco que exista, en este caso también de transporte de este personal, y inmediatamente después ya con ayuda del Bambi Bucket, que es la bolsa de agua que llevan, también empezar a atacar con ayuda de los combatientes. Bambi Bucket, ¿sí? Bambi Bucket. Bucket, ya. Sí. Bueno, o bolsa de agua. Bolsa de agua, claro. Cuando nosotros íbamos a las películas cuando éramos chicos, decía continuará. Venga la próxima semana y el capítulo queda pendiente. Nos encontramos la próxima semana, Felipe, o por lo menos con estos temas, o cuando tenga su tiempo, sí, para conversar con nuestra gente y ser prácticamente práctico en el lenguaje, sí, para que también una conversación entretenida. Gracias, porque yo aprendí mucho. Siempre tenía mis dudas con respecto a los incendios, con respecto a las fechas, la continuidad, lo que significó, pero nos queda después cómo llega CONAF acá, cómo está llevando CONAF sus reservas, cómo está llevando sus parques, cómo está llevando adelante también esta nueva temporada estival, qué tipo de flora, qué tipo de fauna tenemos en nuestra región. Así que quedamos cordialmente invitados para otra oportunidad, Felipe. Ya, pues muchas gracias. Bueno, y me faltaba también contar, sí, que favor, ahora
existen 2 incendios en Palena y nosotros estamos también yendo en apoyo de la 10ª región, en este caso, a esos incendios, con una brigada de acá de Mañiguales y con otra brigada de la Junta. A Palena. Así que a Palena. Así que también esos apoyos interregionales, acá en la medida de lo posible, lo hacemos, así como nos han ayudado también de otras regiones. Correcto. La responsabilidad que tenemos nosotros con los incendios forestales es para evitar también que estos mismos brigadistas cumplan una misión, pero ojalá no estén arriesgando sus vidas, sus familias, porque aquí hay que pensar que no es lo que me pasa a mí o lo que te pasa a ti. Aquí hay un conjunto, una comunidad completa que se puede ver bastante afectada, especialmente hoy día que lo estamos llamando como una región turística, con lo que puede hacer y sentirse con un incendio forestal. Nos encontramos la próxima semana y nos despedimos justamente con este mensaje. Ellos no van a arriesgar su vida en medio del fuego. Y estos animales no escaparán desesperados. Esta familia no tendrá que pasar semanas en un albergue. Nadie vendrá a entrevistarlos. Gracias a Javiera, que acaba de asegurarse que la fogata que hizo esté completamente apagada. Prevenir un incendio forestal es más fácil que combatirlo. CONAF. Chile mejor. Gobierno de Chile.